Gloria al Señor. Proverbios capítulo 9. Cuando lo encuentre me dice amén. Vamos a leer la palabra de Dios. Lo, sí, lo vamos a hacer del 1 al 10. Lo hacemos en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre y la comunión del Espíritu Santo. Dice, la sabiduría edificó su casa, labró sus 7 columnas, mató sus víctimas, mezcló su vino y puso su mesa. Envió sus criados o sus criadas sobre lo más alto, de la ciudad, clamó, dice a cualquier simple, ven acá, a los faltos de cordura dice, venid, comed mi pan y bebed el vino que yo he mezclado. Dejad la simpleza y vivid y andad por el camino de la inteligencia. El que corrige al escarnecedor se acarrea afrenta. El que reprende al impío se atrae mancha. No reprendas al escarnecedor para que no te aborrezca. Corrige al sabio y te amará. Da al sabio y será más sabio. Enseña al justo y aumenta su saber. El temor de Jehová es el principio de la sabiduría y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. Dios añada bendición a esta palabra. Queremos compartir la palabra de Dios, o sea, un pueblo sabio, una grey o una iglesia sabia, una familia sabia, una persona sabia. Es muy importante. Aquí vemos que el escritor a los proverbios habla sobre la sabiduría y está la sabiduría edificando, está construyendo. Es muy importante cuando nosotros dejamos que la sabiduría de Dios venga a nuestra vida, ya que está la sabiduría divina y la sabiduría del hombre. La sabiduría de Dios, ella nos llena de gracia, de amor, y esa sabiduría también nos edifica, nos perfecciona, nos ayuda cada día a ser mejores personas. Pero también está la sabiduría humana, y esa sabiduría produce a veces rivalidades, conflictos y muchas cosas. Pero la sabiduría que viene de parte de Dios, esta sabiduría a nosotros nos edifica. Y dice que la sabiduría iba a construir, una construcción. En la Biblia nosotros vemos que la Biblia habla de construcción, tanto material, pero también habla de la construcción espiritual. En el libro allá de los Reyes dice que cuando Salomón iba a construir, edificó unas columnas, pero la Biblia nos habla acá en el Nuevo Testamento de que la iglesia también tenía columnas. Pero esa construcción es una construcción espiritual donde el fundamento o el cimiento es el Señor Jesucristo. Y si usted quiere puede buscar conmigo un texto bíblico en la epístola del apóstol San Pablo a los Gálatas, en el capítulo 2 de Gálatas, versículo 9. Si me puede ayudar, mejor todavía. Gálatas capítulo 2, versículo 9. Y reconociendo la gracia que me había sido dada, Jacobo, Cefas y Juan, que eran considerados como columnas, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal del compañerismo, para que nosotros fuésemos a los gentiles y ellos a la circuncisión. Fíjense que aquí el apóstol Pablo está hablando a los hermanos que están allá en Galacia y les está diciendo que ellos llegaron donde unos hombres que eran columnas de la iglesia. O sea, estaba Pedro, Cefas, estaba Jacobo, también estaba, ¿cuál era el otro? Juan. O sea, estos tres que eran pilares, eran unas columnas. Las columnas, ellas cumplen una función. Hay columnas que son visibles y hay otras que son invisibles. Usted a veces ve un edificio tan hermoso y a veces no se le ven las columnas. Pero ellas están haciendo algo. ¿Qué hace una columna? Ella está soportando, está llevando, o sea, está haciendo una función, está llevando un peso.
Entonces, ¿qué pasa? Dios también quiere que nosotros seamos esas personas que debemos de edificar columnas en nuestra vida, para ser esas personas que aunque nos vengan dificultades, adversidad y todas estas cosas y peguen contra nosotros con gran fuerza, no nos vayan a desplomar porque estamos bien fundamentados en la palabra del Señor. Entonces, vemos que las columnas que hay que levantar para ser un pueblo sabio, para ser una grey sabia, para ser una persona sabia, una de esas cosas o una de estas columnas es el temor a Dios. El temor a Dios es algo que es muy importante en nuestra vida. La palabra del Señor dice que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Entonces, cuando en la persona hay un temor, esta persona va a darse cuenta que el temor a Dios nos va a capacitar para abstenernos a veces de cualquier especie de mal. Cuando hay temor a Dios nos vamos a cohibir de hacer cosas indebidas, porque el temor a Dios nos va a ayudar. Entonces, una de las cosas que el cristiano debe de disponerse a construir en su vida es un temor al Señor. Porque cuando usted tiene temor a Dios, usted no va a ser como hace un abanico loco. Porque hay personas que a veces miran para que no lo vean. Pero cuando usted tiene el temor de Dios, usted no necesita eso, porque usted sabe que Dios lo está viendo donde usted esté. Donde usted esté, Dios lo está viendo. Me acuerdo de un hombre que dice que él vino y había aceptado al Señor, y entonces él vino y cogió una sábana y se la tiró así, iba a fumarse, y dice que dentro de la sábana hubo un viento que le apagó el cigarro, el fósforo, y él se asustó y desde ahí comenzó a caminar con el Señor más, porque él había aceptado al Señor, pero era muy fumador. Y él dice que él se hizo eso, pero desde que él sintió que eso le sopló así, dice que él dejó el cigarrillo. Y a veces hay cosas en las cuales Dios se va a manifestar a nuestra vida para colocar ahí una simiente de temor hacia Dios. Entonces el temor a Dios es algo que debe de caracterizar al cristiano. Oiga bien, al cristiano. O sea, nosotros debemos de tener ese temor al Señor. La Biblia nos habla porque nosotros queremos a veces, ¿cuántos queremos agradar a Dios? Amén. Una de las maneras de agradar a Dios es cuando nosotros le tememos. La palabra del Señor nos habla de que el apóstol San Pedro, que era considerado una columna, un hombre de Dios, pero él en su corazón tenía sus complejos. Como judíos, ellos creían que ellos eran el único pueblo que Dios había llamado. Era el pueblo escogido. Ellos se cerraban, pero Dios quería enseñarle algo al apóstol Pedro. Y cuando el apóstol Pedro dice que estaba orando, Dios le mostró una visión, y en esa visión él vio un lienzo que bajaba y vio un poco de animales comunes o inmundos para ellos. Y oyó una voz que le dijo: levántate, Pedro, mata y come. O sea, él dice: pero tú sabes que nunca he comido de estos animales, no he comido cosas inmundas. Y él le dice: lo que yo limpié, tú no lo llames. Porque ellos pensaban que los gentiles eran personas que no merecían la gracia de Dios. Se les había olvidado que el Señor le había dicho a Abraham que en él serían benditas todas las naciones y las familias también. Entonces, fíjense algo que pasa acá, y es que viene y el Señor le da instrucciones por el Espíritu Santo y le dice: allá te están buscando unos hombres, ves y ves con ellos, que allá te esperan. Entonces él se fue, y cuando él va llegando a la casa de un oficial romano llamado Cornelio, algo muy importante quiero decirle: hay personas que a veces no son cristianas y tienen más temor que nosotros. Créelo, no tienen a Cristo, pero tienen más temor que nosotros. Y uno de esos es Cornelio. Cornelio no tenía a Cristo, pero Cornelio tenía temor a Dios. Y como él tenía temor a Dios, dice la palabra del Señor, que el Señor se le manifestó. Un ángel le dijo: tus oraciones, tus ofrendas
Y esa vida que llevas de temor ha llegado a la presencia de Dios. O sea que lo que tú haces para Dios es bueno, Dios lo tiene en cuenta. O sea, no desmayes en tratar de agradar y de hacer bien. Eso te va a traer beneficio a ti y eso cuenta en la presencia de Dios. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando Cornelio ve a Pedro, él se arrodilla. Oiga eso, y Pedro dice, no te arrodilles, tú eres un hombre igual a mí. Y dice que Pedro comenzó a predicar la palabra de Dios. Es la única parte en la Biblia donde yo veo que una prédica es interrumpida. ¿Y por qué Dios la interrumpió? Porque Dios quería mostrarle algo a Pedro. Pedro pensaba que los gentiles no debían de ser salvos de pronto, que era solamente para ellos. Pero ¿qué hace? Dice que cuando él está predicando, dice que el Espíritu Santo se manifiesta y los que estaban en la casa de Cornelio comenzaron a ser ministrados por el Espíritu Santo. Cuando Pedro ve eso, queda impactado. Oye, si Dios ha ministrado en ellos, ¿quiénes somos nosotros para tratar de oponernos a lo que Dios está haciendo? Y él entonces dice algo muy importante. Busque su Biblia ahí en el libro de los Hechos, capítulo 10 y el versículo 35. El apóstol Pedro ahí dice, ahora comprendo. Llega a comprender algo que dice, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. Oiga eso. Comprende que... ¿Qué comprende? Dice, yo comprendo que Dios se agrada de toda persona, en todas las naciones, que le teme y hace justicia. Entonces, fíjese que Dios estaba agradado de Cornelio, aunque no tenía a Cristo. Entonces, ¿qué hizo el Señor? Utiliza al apóstol Pedro para que Cornelio reciba a Cristo y su familia también. Pero antes de recibir a Cristo, el Espíritu Santo los ministra. Entonces Pedro dice, bueno, si el Espíritu Santo los ha ministrado, ¿quiénes somos nosotros? Entonces una de las cosas que Dios le agrada es que usted le tema. El temor a Dios nos ayuda. Usted sabe que cuando usted y yo tememos a Dios, estamos protegidos. Hay un escudo, hay una protección delante de nosotros. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen. Y la palabra dice, y los defiende. Pero Dios también quiere que nosotros demos de gracia lo que de gracia nosotros recibimos. Y una de las cosas que Dios también le agrada es que nosotros sepamos que el temor es algo maravilloso en nuestra vida. Algo que le quiero decir es que hay personas que cuando van a hacer algo les gusta que le hagan las cosas bien hechas. Y ellos no escatiman la inversión después que les quede bien, ¿sí o no? Pero hay personas que dicen, no, mejor niégale esto. Entonces, póngase uno a pensar si uno va a hacer unas columnas y le niega cemento, le niega hierro, eso no va a quedar muy bien. Entonces, usted nunca a la edificación espiritual le niegue nada. Ábrase al Señor y edifique en su vida, deje que los recursos de Dios, los materiales de Dios puedan ministrar en su vida para que usted edifique su vida y viva una vida agradable al Señor. Entonces fíjese, en el temor al Señor es muy importante porque es bueno servirle a Dios. Pero servirle a Dios es bueno, pero ¿qué es mejor? ¿Qué es mejor? Servirle a Dios con temor. Porque es bueno servirle a Dios, pero con temor es mejor. Busque su Biblia ahí en el Salmo 2:11. Ahí nos habla que debemos de servirle a Dios, pero con temor y temblor. Entonces, es bueno servirle a Dios, pero que la persona le tema. Recuerde algo, que no es solamente decirle a una persona, sírvele a Dios, porque en la Biblia nos habla de un hombre que le enseñó a sus hijos a servirle a Dios, pero no le enseñó el temor a Dios. Y era un sacerdote, era un juez, llamado Elí. ¿Qué dice? Servid a Jehová con temor y alegraos con temblor. Amén. Entonces, fíjense, ¿qué pasó? Este sacerdote enseñó a sus hijos a servirle a Dios, pero no le enseñó que a Dios se le debía de temer.
Y ellos no, aunque servían, no conocían a Dios. Que ellos no sabían lo que era el temor al Señor. ¿Y qué sucedió? Tuvieron un triste final. Entonces, Dios quiere que nosotros le sirvamos con temor, que haya temor en nosotros. Cuando nosotros tememos a Dios, vamos a tratar de llevar una vida agradable al Señor. Y vamos a tratar de hacer las cosas de la mejor manera. Porque una de las cosas que nos motiva es que nosotros queremos agradarle. Y esto es muy importante, el temor al Señor en nuestra vida. También debemos de enseñarlo. El temor debemos enseñarlo, no solamente con palabras, sino con nuestra manera de vivir, con nuestra conducta, nuestras acciones. Es una manera en que nosotros podemos también enseñar el temor. El Salmo 34:11 dice: venid hijos, el temor a Jehová les enseñaré. O sea, este padre se había dispuesto a hacerle la invitación a sus hijos para enseñarle el temor. Y en este día, el Padre de los Espíritus, el Dios de los cielos, nos invita para Él enseñarnos ese temor a nosotros. Entonces, fíjese, una cosa muy importante también es que cuando usted tiene temor, usted es feliz. A veces la falta de temor impide la felicidad en la vida de la persona. La Biblia dice: bienaventurado el que teme a Jehová. Bienaventurado quiere decir feliz, afortunado, la persona que teme a Dios. Cuando hay temor en usted, usted es feliz y también usted es una persona que está confiando en el Señor. Porque el temor a Dios le da una fuerte confianza, una confianza firme en Él. Porque usted sabe que le teme. Recuerde que cuando nosotros le tememos a Dios, no le tenemos miedo, le respetamos, le amamos, le obedecemos, nos sometemos a Él. Entonces esto es muy importante en nuestra vida. Y cuando usted tiene temor a Dios, cualquier noticia no le va a provocar un infarto. Porque dice que cuando hay temor a Dios no tendrás temor de malas noticias. Entonces en ese temor es muy importante que nosotros vivamos. Ahora, usted sabe que cuando hay temor a Dios, Dios no solamente nos guarda a nosotros, puede guardar a nuestra familia. Esta es a manera de testimonio. Una sobrina de su amiga, ella iba en su carro, iba con sus 2 hijos, y de pronto un corto, y gracias a Dios que se dieron cuenta, y enseguida apagaron el carro, y abrieron el capó, y desconectaron la batería. Pero usted sabe que yo le decía a Sonia, le damos gracias a Dios porque nosotros siempre estamos ahí pidiendo a Dios. Uno ora. Miren, no se canse, su oración es una protección. En su oración hay una cobertura que a veces uno no la ve, pero que Dios está ahí protegiendo. Fíjese, gracias a Dios no hubo una desgracia. Entonces, en el temor a Dios hay protección, hay una cobertura que nos va a ayudar a nosotros. Ahora, usted sabe que ¿cuántos queremos vivir más en la tierra? Bueno, témale a Dios, porque es una garantía. Fíjese, el temer a Dios te va a garantizar vivir más aquí en esta tierra. Proverbios capítulo 10, el versículo, puede buscarlo, el versículo 27. Nos está diciendo que el temor a Dios aumenta nuestros días. Es hermoso. ¿Queremos vivir más aquí? Temamos al Señor. Si nosotros tememos a Dios, vamos a ver la gloria de Dios cada día en nuestra vida. Ahora, entonces, edificar ese temor que nosotros necesitamos para ser parte de ese pueblo sabio. Pero otra cosa que también es muy importante, que nosotros debemos de construir, es la prudencia. Ser prudente. A veces, recuerde que esto no solamente, usted puede ser una persona muy llena de letras, o sea, puede ser una persona muy estudiada, llena de mucho conocimiento, pero la prudencia es parte vital de la vida espiritual también. Y también podemos decirlo, hay personas que no son cristianas y tienen a veces más prudencia que nosotros. Y la prudencia juega un papel muy grande. Debemos de ser personas prudentes.
No prudencia de nombre, ni prudencio de nombre. Yo conocí una pastora que se llamaba Prudencia, y también aquí hubo un boxeador que fue campeón mundial, Prudencio Cardona. No, es la prudencia que usted y yo debemos de construir en nuestras vidas. Nos va a ayudar, nos va a edificar. Entonces sabe que a veces en amistades, en hogares, hay separaciones, sinceramente porque no hay prudencia. Y uno tiene que ser prudente. Una persona prudente actúa con mucha cautela, es muy precavida. Una persona prudente primero piensa que va a hablar y no habla para después pensar. Piensa qué va a hacer. No actúa, oiga bien, antes de pensar. No, ella primero piensa y después actúa. No actuar y después pensar. Entonces, Dios quiere que nosotros también seamos unas personas prudentes, que se construya en nosotros esa prudencia que nos va a ayudar a nosotros en nuestra vida. Es muy importante. Y quiero que usted busque conmigo un texto bíblico aquí en Proverbios. Proverbios capítulo 14, versículo 15. Dice, el simple todo lo cree, mas el avisado mira bien sus pasos. El simple todo lo cree, pero el que es avisado mira bien sus pasos. O sea, está pendiente, está alerta, está viendo dónde va a poner su pie, pero también cómo va a hablar, cómo va a actuar. Esto es necesario y es importante en la vida de nosotros. Dios quiere que seamos prudentes. Usted no sabe que a veces a nosotros nos cuestionan en las redes mucho porque hay mucha gente imprudente. Porque nos falta la prudencia. No somos prudentes. Y como dice la Biblia, por causa de uno, el evangelio es vituperado en medio de los gentiles. Entonces, esto tenemos que tenerlo en cuenta, que debemos de ser personas prudentes. Ahora, para ser esa persona prudente, yo debo de tener un interés y darle la atención que la palabra de Dios a mí me da. Quiero que busquen en Santiago capítulo 1, versículo 19. Santiago. Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse. Fíjese, o sea, una persona prudente es pronta para oír, pero a veces uno es pronto para hablar. O sea, todavía uno no le han terminado de decir las cosas cuando Dios no está respondiendo. La Biblia dice pronto para oír, tardo para hablar y tardo para airarse. Entonces, cuando nosotros recibimos de Dios construir en nosotros esa columna que es la prudencia, nosotros vamos a prestarle atención a la palabra de Dios. No solamente ponemos el oído, también nuestra voluntad. ¿Para qué? Para forjar, para edificar en nosotros la prudencia que nos va a ayudar. Y eso no quiere decir que te vengan problemas, dificultades, adversidades. Eso te quiere decir es que tú vas a superar todas estas cosas con la ayuda de Dios. Fíjese que Jesús sí tiene en cuenta a la persona prudente, porque Él dijo que Él iba a comparar a una persona prudente, aquella persona que oye y vive la palabra. Él por eso habló de los dos cimientos. Él dijo del hombre que oye la palabra, la oye y se le olvida, lo comparó a una persona que edifica la casa en la tierra. Y al otro lo comparó al prudente que edificó la casa sobre la roca. Entonces, cuando nosotros edificamos la casa sobre la roca, obviamente va a tener más trabajo, más tiempo, pero eso nos va a nosotros ayudar, nos va a edificar. Y la prudencia es muy importante en la vida del cristiano. A veces, cuando usted tiene prudencia, no es que usted no diga las cosas, pero a veces no es el momento. ¿Cómo la va a decir? ¿Cuándo la va a decir? O sea, todo esto juega un papel. Sé que eso nos puede a nosotros ayudar. Y creo que no importa la edad que tengamos.
Por ahí hay un decir que dice, el loro viejo no da la pata, pero nosotros no somos loros. Nosotros podemos aprender, recibir del Señor y pedirle a Dios que Él nos ayude cada día y que nosotros podamos ejercitar la prudencia en nuestra vida. Otro puntico que debemos de edificar también, otra columna, es la paz. Debemos de ser personas pacíficas. La paz. Recuerde que a veces hay muchos de nosotros que por cualquier cosa la paz se nos debilita, mengua. Y el Señor dijo algo muy importante. El Señor dijo, mi paz os dejo, mi paz os doy. Yo no lo doy como el mundo lo da. Y él dice, no se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. O sea, la paz que Dios da, esa paz comienza internamente, de acá, de lo interno, de acá adentro. Cuando la paz está internamente, las cosas externas no deben de opacar esa paz que está en ti. ¿Qué es lo que sucede? No es que no tengas paz, sino es que a veces nos hace falta la paz suficiente. O sea, como le decía ahorita, le hace falta material o ingrediente a esa columna de paz en tu vida o en mi vida. Y debemos de esforzarnos a colocarle el ingrediente suficiente para mantener esa columna de paz en nosotros. Fíjese que el Salmo 34 y el versículo 14 dice algo ahí. Y esto hay que entenderlo. 34:14, fíjese lo que dice. Apártate del mal y haz el bien, busca la paz y síguela. Apártate del mal, haz el bien. Dice, busca la paz. Pero si la Biblia dice que tú tienes paz, si Dios te ha dado paz, pero es que a veces en el diario vivir se nos van a presentar ocasiones en que usted tiene que buscarla. Porque usted y yo somos las personas llamadas por el Señor para buscar esa paz. Hay que hacerlo. La paz de Dios en nosotros tiene que fluir en nuestras vidas. Y ahora, ¿por qué a veces no hay mucha paz en nosotros? Porque a veces, amados hermanos, escasea en nosotros la palabra de Dios. No le damos a la palabra de Dios el lugar que debemos de darle en nuestro corazón. Y la Biblia dice algo de cómo nosotros podemos tener esa paz suficiente. Salmo 119, el versículo 165. Salmo 119, el versículo 165, nos dice ahí, Salmo 19, versículos 165. Mucha paz tienen los que aman tu ley y no hay para ellos tropiezo. Mucha paz tienen. ¿Quiénes? Los que aman tu ley. O sea, una cosa es que yo tenga la Biblia, aún la tenga en mi memoria, pero otra cosa es que yo la amo. Así es. Entonces, cuando nosotros amamos, nosotros aplicamos. Porque el Señor dijo, el que tiene mi palabra y la guarda, este es el que me ama. O sea, cuando tú amas la palabra de Dios, amas la ley de Dios, vas a tener ¿qué? Mucha paz. O sea, esa paz debe de ser mucha en nosotros. ¿Y por qué a veces esa paz no es mucha? Porque no le puedo decir que usted no tiene paz. Pero hay un problema, es que a veces en nuestra vida hay principios para que la paz sea la que nos guíe, la que nos esté guiando, nos esté conduciendo. Y a veces no es ella, sino soy yo. ¿Y por qué? Sencillamente porque nos hace falta paz. Nos hace falta paz, porque es que a veces hay paz, pero es que a veces la paz es un poquito. Tú sabes, la Biblia dice que si nosotros oyéramos la voz de Dios, le dice Dios al pueblo de Israel, la oyeras y la vivieras, tu paz sería como un río. Pero a veces la paz nuestra es como un charquito, porque es que nosotros no la vivimos, no la practicamos.
Pero fíjese lo que dice la Biblia en Colosenses 3:15, que es algo que debemos de edificar. Usted y yo podemos hacer eso, que la paz pueda gobernar, que la paz nos pueda gobernar, porque a veces todavía me gobierna mi propio genio, no me gobierna la paz de Dios, y la paz de Dios debe de gobernar nuestras vidas. Pero yo debo de disponerme, ser también un colaborador con Dios, porque la Biblia dice que si Jehová no edifica, en vano van a trabajar los edificadores. Entonces, si yo soy también un edificador, debo de dejar que esta palabra fluya en mi vida. ¿Qué nos dice Colosenses 3:15? Y dice, y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. Oiga eso, la paz de Dios gobierne en nuestros corazones, a la cual nosotros hemos sido llamados en ese mismo cuerpo, y dice que tenemos que ser agradecidos. Entonces fíjese, si la paz de Dios gobierna en nuestra vida, si la paz gobernara en el pueblo de Dios, no hubiera conflicto entre nosotros. Usted no ve, en la Biblia usted ve, en la iglesia primitiva, usted ve hombres y mujeres llenos de Dios, pero que a veces nosotros nos enfocamos más en el ministerio y poco en nuestra propia vida. ¿Ven? Y entonces habían discordia entre Odia y Sintique, habían choques, porque a veces no dejamos que la paz de Dios fluya en nuestra vida de la forma en que Dios quiere. Ahora, esto es algo que nosotros tenemos que vivirlo diariamente, vivirlo diariamente. Entonces, fíjese, una de las cosas que Dios quiere es que esa paz en nosotros se mantenga viva. Santiago 3:18 dice, el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen. O sea, estoy en el deber de hacerla. A veces, mire, a veces usted puede de pronto encontrarse, puede ser hasta en la misma casa, o de pronto en el entorno del trabajo, del colegio, de la universidad, donde se encuentre. Y a veces hay personas que son conflictivas, que usted no puede hablar porque ahí está, siempre es el choque. Y una de estas cosas la vivió el salmista David. En el Salmo 120 él dice, mucho tiempo ha morado mi alma con los que aborrecen la paz. Yo soy pacífico y cuando quiero hablar, me hacen guerra. Si hablas bien, hay guerra. Si hablas regular, hay guerra. Si hablas mal, hay guerra. O sea, como hables, hay guerra. ¿Por qué? Porque son personas que tú tienes que darle de lo que ellos no tienen. Ellos necesitan paz. Y si tú y yo nos disponemos a construir esa columna de paz en nuestra vida, la Biblia dice, bienaventurados los pacificadores. O sea, hay felicidad cuando tú eres una persona pacífica. Y creo que cuando nosotros estamos en verdad llevando una vida así, bastante íntima con Dios, la paz de Dios debe de abrazar nuestras vidas. Nos tiene que transformar y tenemos que mostrar que en verdad esa paz está fluyendo en nosotros. Entonces, y también la Biblia lo dice, y es un deber también, en cuanto dependa de nosotros, estemos en paz con todos los hombres. O sea, a veces si depende de usted, esté en paz. Si la persona no quiere estar en paz con usted, es problema de él, pero usted respóndale al Señor. La paz es muy importante, la necesitamos. Mire cuántas personas no anhelan la paz. Y usted sabe que es mejor, por eso es mejor estar en un rincón del tejado, pero donde hay paz, que en un lugar muy hermoso, pero donde hay problemas. Entonces la paz juega un papel en nosotros. Y Dios quiere que esa paz esté en nuestras vidas. Otra columna que Dios quiere que nosotros se levante es la sinceridad. Ser sincero. Porque a veces, mire, le estoy diciendo, estas cosas se están perdiendo de muchas personas. Dios quiere que nosotros seamos personas transparentes. Que seamos sinceros. Una persona sincera es una persona que es veraz. Ya no trata de fingir. Una persona transparente. Una persona honesta. Y eso Dios quiere que nosotros también edifiquemos esto en nosotros. Si la iglesia, porque es que a veces nosotros nos estamos desenfocando. Hay mucha gente que cree que nos van a conocer por los ministerios y por los dones. La Biblia dice que por los frutos nos conocerán.
Entonces, el fruto es el que juega. Entonces, delante del Señor, una de las cosas que Dios quiere que nosotros hagamos es que seamos personas sinceras. Usted sabe que cuando usted es más sincero, su desarrollo espiritual crecerá. Porque la sinceridad, Dios la tiene en cuenta. Hebreos 10:22 dice, acerquémonos pues a Dios con un corazón sincero. O sea, que debe de haber en nosotros sinceridad. Qué lindo ¿cuánto le gusta que le sean sinceros? ¿A usted le gusta? Pero la Biblia dice, lo que no quieres que hagan contigo, tú no lo hagas con otros. Si quieren que contigo sea sincero, tú también debes de ser sincero con otros. Porque eso debe ser. ¿Qué nos dice Hebreos 10:22? Léalo. Dice, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia, tremendo, y lavados los cuerpos con agua pura. O sea que en verdad, cuando hay sinceridad, el corazón y la mala conciencia pueden ser limpiados. Así es. Cuando hay sinceridad. Porque es que yo le voy a decir a Dios, Dios mío, ayúdame. Le soy sincero a Dios. ¿Y qué va a hacer Dios? Hombre, Dios me va a ayudar. Porque el que se acerca a Dios, Dios no le echa fuera. Y un corazón contrito y humillado, Dios no desprecia. Mire, hay cosas que tú y yo no podemos cambiar. Y que Dios las va a poner ahí. Es para que tú seas sincero y reconozcas que necesitas la ayuda de Dios. Vean, y yo le digo una cosa, hay personas que a veces dentro del corazón tienen cosas que tienen que ser arrancadas, que tienen que ser derribadas. Pero usted sabe, por falta de sinceridad con Dios, eso no se ha hecho. No se quita. Entonces, una de las cosas que cuando usted es sincero, cuando somos sinceros, nosotros se las vamos a presentar a Dios. Y le vamos a pedir a Dios que Él nos ayude. Fíjese lo que el salmista le dice a Dios: líbrame de los errores y de aquellos que me son ocultos. Así es. O sea, él sabía que era una persona imperfecta, pero él le pedía a Dios que le ayudara. Así es. La sinceridad debe de estar en nosotros. Debemos de ser personas sinceras. O sea, no debemos de aprovecharnos de nadie. Y todavía entre el pueblo de Dios, hermano. Así es. Duele decirlo, pero hay personas que no son, Aventajadas. que son aventajadas, que no son honestas, que ellos creen que son más ventajosos que otros. Pero delante de Dios, eso a Dios no le agrada, hermano. Así es. Entonces uno yo siempre lo digo, es mejor lo poco del gusto. Y la Biblia también dice que es mejor lo poco con justicia, que donde hay turbación y problemas. Entonces, fíjese, amado hermano, la sinceridad es muy importante. Vamos a buscar aquí otro texto bíblico en Primera de San Pedro, capítulo 4, versículo 16. Creo que el tiempo se ha ido, ¿verdad? Pero está bueno. Primera de Pedro 4:16. 4:16. Dice, pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por él. Fíjese algo, nosotros en la vida, todo ser humano padece de una u otra manera. Pero fíjese, el que padece como cristiano, Así es. como un verdadero, Que se sinceramente, hunde uno, que no sincero. Mire, cuando usted es sincero, usted a veces va a recibir el oprobio, pero usted se mantiene sincero. Así De pronto pierdes puntos delante de la gente, pero delante de Dios ganas para la gloria de Dios. Entonces, mantenerse con sinceridad delante de Dios y también con los hombres. Y eso también nos ayuda a que la gente en ti pueda tener confianza. Así es. Entonces, la sinceridad es algo muy importante en la vida de nosotros. Ahora, sí, yo creo que cuando tú eres una persona sincera y todo eso, sí es bueno que si de pronto con sinceridad tú vas a decir algo, tú debes de pedirle a Dios también a veces que prepare el corazón de las personas. ¿Ves? Porque hay que saber decir las cosas. Sí, pero no. Aunque sea con sinceridad, pero tienen que saberlas decir. Bueno, para concluir, vamos a hablar un poquito
Ya, la pureza. Es otra columna que se debe de mantener en nosotros, la pureza. Cuando una persona es pura, amados hermanos, es una persona que en verdad no hace mezcla, no se mezcla. Nosotros como hijos de Dios, y la Biblia lo dice, que el que es tomado como soldado no debe de enredarse de los negocios del mundo. en las cosas de la vida o en los negocios del mundo. Entonces eso se está refiriendo a que nosotros podemos mezclarnos a veces, hacer alianzas que no nos van a favorecer, que no nos van a traer provecho. Por eso tenemos que tener mucho cuidado. Ahora, cuando usted se dispone a mantenerse puro para Dios, no importa el lugar donde usted se encuentre. La Biblia dice que Daniel fue transportado de su país, de su nación, a otra parte. Pero allá donde él estaba, él tenía un principio, él tenía una columna de pureza en su vida. Él dice, donde yo esté, es mejor morir siendo puro y no vivir siendo impuro. Entonces, este hombre dice que él propuso en su corazón no contaminarse con las comidas del rey, porque eran ofrecidas a ídolos. Y él le dijo al jefe de los eunucos, yo te pido que por favor nos den mejor legumbres y agua en vez de esa comida. Pero de pronto ustedes van a estar todos desnutridos y eso, y si el rey lo ve, no me pueden hacer daño. Me dice, no, pruébanos por unos días. Y lo probaron. Y dice que cuando les vio el rostro estaban fuertes, fortalecidos. ¿Por qué? Porque ellos habían propuesto en su corazón no contaminarse. La pureza de corazón y la pureza de labio juega un papel. Por eso tenemos que tener cuidado, porque a veces nuestro sí debe ser sí y nuestro no, no. A veces nosotros no hay pureza de labio. Decimos una cosa y decimos otra. Su sí debe ser sí, su no se debe ser no. Y es algo que Dios quiere en nosotros, que seamos puros. El apóstol San Pablo le dice a Timoteo, porque en aquel tiempo los jóvenes, ¿no? Menos madurez, etcétera, etcétera. ¿No? Esto no puede ser joven, puede ser anciano, eso no va en la edad, eso va en un corazón dispuesto y obediente a Dios. Él le dice a Timoteo, ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes. O sea que usted como cristiano tiene la responsabilidad de ser un ejemplo para el que está a su lado. O sea, debemos de ser un ejemplo de buenas obras, aún para el hermano, para la hermana. Por eso nosotros tenemos que tener cuidado cómo nosotros actuamos, lo que hacemos, porque usted puede ser una bendición o puede ser un tropiezo. Porque a veces no solamente con palabras, con las acciones, pero el que es de Dios debe imitar en lo bueno. Y Pablo le dice a Timoteo, ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes, en palabras, que tu vocabulario sea para edificar, para construir, no para maldecir, no para arruinar, no para herir. Entonces esto juega un papel muy grande, que nosotros estemos dispuestos a bendecir, dice, en palabras, dice en conducta, el comportamiento que debemos de tener. Aquí, en la casa, en el empleo donde nos encontremos, debemos demostrar que somos de verdad cristianos. Debemos demostrar que somos cristianos. Una vez escuché eso hace rato, que había un hombre que tenía como 30 años que está trabajando en una empresa y no lo conocían como cristiano. O sea, su comportamiento no, y él tampoco hablaba de Dios. Pero ¿qué iba a hablar si no tiene un buen testimonio? Pero cuando usted, fíjese, usted en verdad es una persona que se mantiene pura para el Señor, donde usted esté, le van a decir, oye, ven acá, ¿tú qué eres? Tú tienes algo, o sea, lo van a notar sin usted hablar. Y es la ocasión para que usted va a compartir lo que Dios hace en su vida. Entonces, ¿qué sucede? Nosotros tenemos que ser personas puras para la gloria del Señor. La pureza juega un papel muy importante. Vea, al cielo no dice que va a entrar el pastor, no dice que va a entrar el evangelista, no dice que va a entrar el apóstol, no dice que va a entrar el profeta, no dice que va a entrar el maestro, no dice que van a entrar los salmistas,
Dice, el limpio de mano y puro de corazón. Por eso la pureza es un requisito para nosotros también hacer parte de esa vida eterna, de ese reino que Dios nos tiene a nosotros. Entonces, mis amados hermanos, tenemos que construir la pureza y bueno, y hasta aquí, pero también la humildad y la firmeza, que deben de ser edificadas en nuestra vida. Que a usted no lo mueva nada, su modo de pensar, su identidad, su personalidad, no se deje persuadir de nadie. Manténgase, yo sé en quién he creído. Vamos a darle a Dios gracias en esta hora. Cierre sus ojitos. Padre eterno que estás en el cielo, te doy gracias en el dulce nombre de Jesús. Ruego para que el Espíritu Santo nos estés bendiciendo, nos estés ayudando. Señor, ayúdanos, Dios mío, que en nuestra vida esté el temor hacia ti. Que en nuestra vida, Señor, haya prudencia. Ayúdanos, Señor, a tener dominio, a ejercer dominio cuando lo tengamos que hacer, Señor. Ayúdanos en el nombre de Jesús. Danos cada día, Señor, para mantener una vida, Dios mío, de paz. Contigo, Dios, pero también con los hombres. Ayúdanos, Señor. Ministranos, Padre. Ruego al Espíritu Santo que nos ministre. Mira aquel hombre, aquella mujer que es sincera y te dice, Dios, ayúdame. Yo te necesito. Yo necesito que me ayudes, que me des fuerza. Padre, mira ese corazón quebrantado, doblegado, abierto, para que tu presencia, Señor, haga una obra en ella. Glorifícate, manifiéstate, ministra de una manera especial. Te lo ruego, Señor, te lo imploro. Ayúdales, Dios mío, ayúdanos, porque necesitamos cada día de tu ayuda. Oh Dios, glorifícate en cada vida, en cada corazón. Señor, que está anhelando, Señor amado, seguir construyendo, Dios, construyendo esa vida para agradarte y para que tu nombre sea glorificado. Señor, bendícenos en esta hora, bendice este lugar, bendice, Señor, cada uno de los que se congregan, de los miembros, Señor, aquellos virtuales que no están aquí, pero en espíritu están, Dios, bendícelos en gran manera, te lo ruego, te lo imploro, que tú puedas, Dios mío, traer unas respuestas propicias a cada vida y a cada corazón. Trae salud al cuerpo, también al alma, Dios amado. Trae salud en la familia, Señor. Te lo ruego y te lo imploro para la gloria y la honra de tu nombre. Gracias te damos, Padre, gracias te damos, Hijo, y gracias, Espíritu Santo. Y gracias por los pastores que nos hicieron la invitación. Dios les bendiga.